Hermanos, estos días estoy hablando de la palabra de Dios y debemos detenernos un poco y meditar. Hasta la semana pasada lo hablé. Estoy hablando de que Dios da el poder, Él da la misión y da el poder. Cuando Él da el poder, la persona está preparada para poder hacer su obra, ¿sí? Pero debe esperar la dirección. Aquí está escrito en el libro de Hechos, capítulo 8, del que hicimos un estudio la semana pasada. Solo voy a leer el versículo 8, en el que Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, hasta que de lo alto fueran revestidos con el poder de Dios, diciendo lo siguiente, versículo 8, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero no todo el mundo es llamado para ser misionero, solo las personas que tienen el don. Porque si no, ¿qué van a hacer? Representarán mal a Jesús. Pablo, antes de ser apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 8. Empezando en el versículo 1. Está escrito así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces vamos a profundizar. Se levantó porque Saulo de Tarso era un ardiente perseguidor de la iglesia, después él se convirtió. Y cuando se llevaron a Esteban por estar predicando la palabra bien, ellos quisieron matarlo. Hicieron un consejo y Saulo, que era una autoridad en el judaísmo, concordó, pueden matarlo. Hasta se quedó sosteniendo la ropa, se la quitaron para apedrearlo. La muerte por apedreamiento, no hay nada más cruel que eso. Tomaban piedras en la mano. Hombres que tenían una fuerza tremenda para lanzarlas, y la persona se quedaba en el medio recibiendo las piedras por aquí y por allá, hasta que Esteban murió. ¿Y qué sucedió? Dice lo siguiente. En el versículo 2, unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Simplemente quería terminar con el cristianismo. Y la iglesia oró así: Dios, manda un rayo que mate a ese hombre. No, la iglesia oró: ten misericordia de él, Padre, salva a Saulo de Tarso. Ese es el espíritu cristiano, y Saulo se convirtió y se transformó en el gran Pablo que doctrinó a la iglesia, que llevó el evangelio a fronteras muy lejanas. Él pensaba llegar hasta España, ya había llegado a otras partes de Europa, llevando la palabra de Dios. Tenemos que hacer eso. Amén. Estábamos leyendo que hubo una gran persecución debido a la muerte de Esteban. Ellos querían exterminar a todos los cristianos. Resultado, todos los pastores, obreros, las personas que amaban a Dios, se fueron de Jerusalén. Solo se quedaron los apóstoles. Ellos se quedaron para dar el buen testimonio. Estamos en Hechos 8. Ahora es el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El secreto es la palabra. Ellos sabían que sin la palabra no sería hecha la obra de Dios. En el libro de Hechos se habla de todo el éxito que tuvieron. Pero se aprenden aquí 3 secretos: la palabra de Dios, el nombre de Jesús y la unción del Espíritu Santo. Ese es el secreto de hoy. Si usted quiere ver personas curadas, libres, si quiere ver a la iglesia fuerte, prosperando, tiene que dar la palabra de Dios. Pídale a Dios, Dios da la palabra, y usted le transmite esa palabra a las personas. Entonces, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Samaria era ese pueblo
que después de que Salmanasar, eso unos 500 años antes, no, fueron más, casi 700, 600 y tantos, invadió el reino de Samaria porque la casa de David se había dividido. Y se los llevó cautivos a todos, a los sabios, a su imperio, a los pobres los dejaron. Y además hizo otra maldad, invadió otras naciones, sacó de allá a los sabios y mandó a los demás a Samaria. Y allí se mezclaron los que no tenían mucho temor de Dios con aquellos que no tenían temor alguno, y construyeron una forma de acercarse a Dios que era equivocada. Una vez Jesús iba pasando, ya era tarde, Él quiso entrar a la aldea de los samaritanos para poder hospedarse, pero no lo dejaron. No te queremos aquí. Felipe, el evangelista, no sufrió esos prejuicios. Dios abrió la puerta y él fue a Samaria. Y al llegar, ¿qué hacía? Hermanos, quiero anunciar la solución. Ustedes pueden ser salvos, ser curados, justamente por aprender de Jesús. Él es el Cristo, es el Salvador. Él vino a pagar el precio por ustedes. Ese es el mensaje que debemos dar. No tenemos que pelear con la religión de nadie, sino decir lo que le sucede a cualquier persona cuando esa persona escucha el Evangelio y cree. Su problema desaparece. Puede ser uno a la vez o pueden juntarse todos al por mayor y echar todo fuera y salir firmes, pero después deben seguir firmes en la palabra de Dios. Lo que usted siente cuando escucha la palabra, asúmalo porque aquello es Dios hablando con usted. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, como si fueran una sola persona. La gente unánime, era mucha la gente que venía. ¿Y por qué iban? Oyendo y viendo las señales que hacía. Y si Felipe fuera solo un orador, un hombre que solo predicaba filosofía, hermanos, es esto y lo otro, no, eso no genera fe. ¿Cómo creerán si no hay quien predique? Hay que predicar sobre los milagros y enfatizar, como un día vieron una mujer de 94 años que no caminaba hacía tiempo, solo caminaba acompañada o con el bastón, y salió caminando, sí, a la otra que tuvo un derrame, era Josi, le cambié el nombre ese día, Josi vino, ella vino a la iglesia, ella vino a Jesús, y vino y dio el testimonio propio, y luego salió caminando. Eso es para que usted reciba la bendición, no vino a la iglesia solo para enamorarse del mensaje, porque el ambiente es sano, porque el ambiente es santo, eso es verdad, pero usted viene a oír la palabra que genera fe, esa palabra va a cambiar su vida, y puede estar seguro de que la victoria es suya, es nuestra, en el nombre del Señor Jesús. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos. Hay mucha gente poseída por espíritus inmundos que ya no aman la vida, la moral, al prójimo, son muchos. Y cuando usted ora, ellos se manifiestan. Cuando usted ora, ellos hasta lo enfrentan y usted lo somete. Entonces, pues de muchos que tenían espíritus impuros y tenían que irse, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Tiene que pasar hoy. Si vamos a un campo misionero, debemos ir preparados porque Dios ya nos dio el poder y tiene que pasar estas cosas. Si pasan, ellos son bendecidos y van a pasar en el nombre de Jesús. Y el resultado fue, así que había gran gozo en aquella ciudad. Todavía sigue dándose el mismo fenómeno. Las personas tienen que venir, pobrecitas, tristes, lastimadas, molestas, diciendo un montón de tonterías contra todo el mundo. Y al ver el poder de Dios, ellas cambian y son bendecidas.